¿Por qué dicen que el tiempo todo lo cura? Se han pasado años y no supero, no puedo salir adelante de esta pérdida de un ser querido. Hola, soy Liliana y en este programa, Conociéndote mi Dios, te invito a pasar unos minutos profundizando en el conocimiento del Señor, en su palabra, viviendo en su presencia, para conocer sobre temas que me ayuden a crecer interiormente y a poder anunciarlo en todo lugar. Nos vemos en unos minutos. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz. Tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad. Conociéndote, mi Dios. Hola amigos. Espero que estén bien. El día de hoy tenemos un tema que es crucial, presente en la vida de todos nosotros, y es hacer el trabajo de duelo. Para ello, hemos querido invitar al padre Mateo Bautista García. Él es religioso Camilo. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Gracias Encantado. por acompañarnos. Quisiera que nos compartas, yo sé toda la experiencia que tienes, pero que nos compartas tu experiencia de duelo. La realidad que llamamos sufrimiento está presente en la vida de todas las personas. Así es. Hemos sufrido, sufrimos y sufriremos. ¿Y por qué? Porque el sufrimiento es la reacción personalísima de cada persona ante una adversidad, un golpe de la vida. Una adversidad que nos desborda, nos desorienta, nos confunde, nos inquieta. La gente lo dice muy bien, entonces? Nos deja como en un pozo, nos deja perdidos, Así ¿no? es. Nos deja heridos. Y cuando estamos en esa realidad que implica, primero, conciencia. Para que haya sufrimiento tiene que haber conciencia. Así es. Los animales no sufren, se duelen, pero no sufren porque no tienen conciencia, pensamiento abstracto. Importante aclarar las definiciones para poder hablar de este tema. Para que nosotros podamos hablar de que sufrimos, tenemos que tener una percepción de que tengo una herida interna de profunda sensibilidad. De acuerdo. Segundo, tomar también percepción de que no entiendo. El sufrimiento es por excelencia no entender, y no entender tres cosas. Lo que ha pasado, pensemos cualquier desgracia, calamidad. Primero, lo que ha pasado. Segundo, cómo ha pasado, las circunstancias. Y tercero, que eso precisamente me haya pasado a mí. De acuerdo. El otro aspecto fundamental por el que sufrimos es porque nos cuesta entender el sentido de lo que pasa. Claro. Nos cuesta aceptar la realidad. Siempre que no entendemos, siempre que nos cuesta aceptar la realidad, estamos sufriendo. ¿Y qué es lo que nos pasa? Como estamos reaccionando ante cualquier golpe o calamidad, tenemos muchos síntomas corporales, emocionales, mentales, relacionales, valóricos y espirituales, en todas las dimensiones. Claro. Por ejemplo, viene miedo, inseguridad, culpas, temores, ¿verdad? Somatizaciones, confusiones, pérdidas de sentido, no sé qué hacer con la vida. Muchísimos síntomas. Esos síntomas que me están diciendo, usted tiene una profunda herida de sensibilidad que tiene que afrontar. Y finalmente, sufrimos, ¿por qué? Porque tenemos resistencias, claro, porque no entendemos aceptar la realidad y que tenemos que hacer cambios. De
acuerdo. El trabajo de duelo, por tanto, duelo no es sufrimiento. Duelo es lo que una persona que sufre hace consigo mismo para sanar de raíz una herida. Por eso el trabajo de duelo es intransferible. Dicho de otra manera, toda herida tiene que ser afrontada con un proceso que se ha de iniciar, continuar con una buena metodología y terminar para cerrar toda herida. Importantísimo. Me quedo entonces con la claridad, y esto para compartirlo con los amigos, de que el sufrimiento no es idéntico al duelo, que es necesario hacer un trabajo de duelo. En esto hay una dimensión activa, entonces esto de que el tiempo todo lo cura no es real. Esto es muy interesante. Y bien que destaquemos esta diferencia terminológica. Diferenciamos, claro, ya hemos dicho, primero dolor. ¡Ay! Me duele. Nosotros sentimos el dolor porque somos sensitivos. Sí. Ahora bien, atención, si yo me rompo, por ejemplo, la rodilla, tengo la sensación de dolor. Y lo primero que voy a pedir a un especialista es que no tenga dolor. Que lo alivie. Bueno, el dolor se va a combatir, pero hagamos la pregunta. Combatiendo yo el dolor, que es la reacción de mi organismo, ¿tengo curada la herida? No. Claro. Por eso dolor no puedo confundirlo con una herida. ¿Y qué tengo que hacer? Un trabajo de duelo para curar esa herida. Pues bien, junto a ser sensitivos, ¿qué somos las personas? Sensibles. Así es. Por eso tenemos heridas internas. Miren que muchas personas lo dicen muy bien. Tengo una herida interna, ¿no? Pero no es una herida en un órgano, es toda la persona. Porque es una herida de sensibilidad. Esa herida de sensibilidad nos hace reaccionar con lo que hemos dicho que es el sufrimiento. El sufrimiento es la voz de alarma. Señora, señor joven, usted tiene una herida interna muy profunda que tiene que afrontar para sanarla. Ese hecho de afrontar la herida es el trabajo de duelo, porque reiteramos, toda herida del cuerpo tiene que ser curada. Toda herida interna tiene que ser sanada. Esto es el trabajo de duelo. Entonces, escuchándole, es importante también que se aclare de una vez, porque usted sabe que hoy en día se llama duelo a muchas cosas. Se usa el término para el duelo por un fracaso matrimonial, por la pérdida de un trabajo. Y claro, es entendido que ahí hay una pérdida, pero con lo que estoy escuchando de usted nos está hablando de un duelo, ¿podríamos decir un duelo cristiano? Sí, sí. Toda herida de entrada, recuerden, tanto del cuerpo, que la experimento como dolor, tengo que hacer un trabajo, un tratamiento para curar. Toda herida interna de sensibilidad provocada por cualquier realidad, ojo, externa o interna, la tengo que afrontar. De acuerdo. Sea cualquiera el disparador. Sea cualquiera el disparador. Por eso, el trabajo de duelo no lo indica la herida. Atención. No lo indica el disparador. No, no. El trabajo de duelo lo marca la actitud de la persona para decir, estoy herido y herido de gravedad, ¿qué hago conmigo para sanar? Permítame una experiencia personal. Sí, por supuesto. Siendo preadolescente, yo pasé por la muerte violenta de un primo hermano. ¿No? Segundo, soy el más pequeño de 9 hermanos. Y antes de entrar en la adolescencia, murió mi mamá. Estaba en el seminario con 13 años y volví de vacaciones y pregunté, ¿dónde está mi compañero de habitación? Se había ahogado en un accidente de auto, cayeron a un río, no pudieron salir del auto
y se ahogaron. Varias pérdidas. Ahí yo tuve 3 disparadores. Esos 3 disparadores, ¿qué hicieron en mí? Una profunda reacción. Esa reacción es la que me indica estaba herido. ¿Qué es el duelo? ¿Y qué fue entonces el duelo? Mi actitud para afrontar esa realidad y hacer un proceso de sanación. ¿Sí? Por eso muchas personas podrán preguntar, entonces, ¿cuál es el mayor sufrimiento? Pues la respuesta es muy sencilla. El mayor sufrimiento es el que no se trabaja. Claro. El mayor sufrimiento no es por el disparador, porque sufrimos, ojo, según somos. Sufrimos según nuestra disponibilidad. Sufrimos también según las actitudes y resistencias que tenemos que sanar. Por eso el trabajo de duelo es sobre todo, insisto, una actitud. Como yo me digo, estoy herido, tengo que aceptar una realidad, me cuesta entenderla, me cuesta aceptarla, estoy reaccionando con muchos síntomas y, ojo, si no hago cambios en mí, jamás sanaré. Nos queda claro entonces que esto no pasa solo. Claro. Y permítame un ejemplo histórico. Todos conocemos un gran personaje en la historia que se llama Cicerón, el romano, filósofo, cónsul. Cicerón pasó por una experiencia muy dura, la muerte de su única hija. Oh, qué fuerte. En el sobreparto. Y Cicerón quedó destrozado, le cambió la vida. Hay muertes de seres queridos que nos cambian la vida. Y en el libro de las Tusculanas, que escribió precisamente después de esta experiencia, plantea esto. ¿Yo puedo cambiar la muerte de mi hija Tulia? No. ¿Puedo parar el tiempo? Tampoco. No. ¿Puedo hacer que todo sea como antes? Como 5 minutos antes, todo el mundo deseamos, ¿verdad? Sí. No. Entonces el mismo Cicerón se responde, si no puedo cambiar la muerte de mi hija, que fue el disparador, no puedo parar el tiempo. Y no puedo hacer que todo sea como antes. ¿Dónde tengo que hacer los cambios? En mí. Mi actitud. Por eso solo se transforma y se sana una herida si se transforma el sufriente. Por eso el trabajo de duelo es intransferible. Miren lo que hemos dicho, el mayor sufrimiento es el que no se realiza. Y es algo importante decirle. Siempre somos más grandes que el mayor de los sufrimientos. Toda herida tiene que ser afrontada para ser saneada. ¿Y por eso existe un duelo cristiano? Categóricamente sí. De acuerdo. Padre, interesantísimo. Ya estamos entonces clarificados en los conceptos, en la perspectiva de lo que vamos a seguir hablando. ¿Le parece si tomamos un par de minutos para el siguiente bloque? Gracias. ¿Sí? Amigos, no se vayan, estamos con ustedes en unos minutos. Conociéndote, mi Dios. Bien, amigos, estamos de vuelta en el segundo bloque de este programa, Hacer el trabajo de duelo. Padre Mateo, escuchando la clarificación tan importante que nos has hecho en la primera parte, me quedaba pensando si es que efectivamente hay un trabajo intencional, libre y activo de hacer el duelo, ¿habrá resistencias para sanar? Sí, sí, sí. Y agradezco esta pregunta porque tenemos resistencias que podríamos decir inconscientes. Todos las tenemos. Yo las he tenido en mi propia vida. Y de una manera rápida vamos a marcar algunas. Cuando una persona dice, por ejemplo, esta herida es para toda la vida, esa es una resistencia tremenda. ¿Por qué? Es como que ya bajó los brazos. Imagínense que yo voy al médico porque tengo una infección, una patología, y le digo, doctor, vengo, pero mi herida va a ser ya para toda la vida. El médico que me va a decir, pero hombre, no. Nunca digamos esa frase. Toda herida tiene que ser asumida.
Segundo, nos guste o no, a todos nos gusta hacernos la víctima. Pasa. Nos gusta que nos compadezcan. Nos gusta incluso divulgar nuestro sufrimiento. Nos guste o no, me pongo la mano en el pecho, nos gusta hacernos los pobrecitos. ¿Eh? Y saben también lo que nos gusta, hacernos egocéntricos. Todos los demás tienen que estar a nuestro alrededor. También con nuestros sufrimientos, heridas internas, manipulamos a los demás. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estas resistencias. ¿Por qué? Porque el sufrimiento tiene tres grandes aristas. Mi reacción ante un golpe que me desborda, tengo que manejarlo. Pero si no hago un buen trabajo de duelo, voy a sufrir mal, más, por más tiempo. Sufrimiento añadido. Pero es que no queda ahí. Es que si no hago un buen trabajo de sanación, voy a hacer sufrir a los demás. A los demás. Y hay una resistencia también muy fuerte. Pensar que el tiempo cura todas las heridas. Eso El tiempo muy difundido. nunca cura. Atención. Porque la curación es siempre de raíz. Podrá aliviar, pero no sanar. Pero seamos también cautos. Lo que al principio, en una gran herida, nos alivia es bueno, porque si no se nos revienta la cabeza, nos volvemos locos. Claro. El sufrimiento inicialmente es todopoderoso y omnipresente. Pero al cabo del tiempo, si solo nos quedamos con lo que alivia, tendremos un sufrimiento permanente. No. Y por eso, queridas amigas, amigos, el trabajo de duelo, sobre todo por la muerte de un ser querido, no es para olvidar al muerto, no es para dejar de pensar, no es para dejar de hablar, no es para dejar de amarlo, no, para hacerlo con toda serenidad. Por eso evitemos estas resistencias. Toda herida tiene que ser saneada. De acuerdo. Entonces, escuchándolo también, creo que sí sería necesaria una psicoeducación, ¿no? Porque esto es importante para poder hacer ese trabajo de duelo. Fundamental. Usted no da puntas en el hilo. Y por eso tendríamos que hablar de un trabajo de duelo psicoeducativo, De acuerdo. informativo, preventivo, asistencial, rehabilitador. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Los niños que han visto en los adultos hacer un buen trabajo de duelo, De acuerdo. que se ha hablado en casa, que se les ha informado, van a tener un mejor botiquín para cuando tengan un golpe de la vida. Por eso es muy importante esto. Miren lo que decimos, un trabajo de duelo psicoeducativo para tener recursos, porque todos, antes o después, vamos a sufrir, ¿eh? Todos vamos a pasar por muerte de seres queridos. Claro. Y algo que tenemos absolutamente cierto, todos y cada uno de nosotros tiene que prepararse también para la propia muerte. Así es, así es. Entonces, claro, y escuchándote es importante todo este trabajo porque también pienso que la visión que uno tenga de Dios es bien importante. Muchas veces escuchamos esta tendencia, ¿no?, a querer interpretar, es que murió porque era muy bueno, murió porque al final nadie lo quiso, o es castigo de Dios, que lo escuchamos también. Entonces también esta educación sobre un rostro de Dios misericordioso como realmente es. Sí, es fundamental. Recuerden que el trabajo de duelo afecta a las 6 dimensiones básicas. Primero la corporal. Muy importante decir la corporal, porque todo el mundo somatiza antes o después. Sí. El sufrimiento pesa. Claro que sí. Las cefaleas, las taquicardias. Y se somatizan todos, especialmente también los niños y los viejos. Afecta mucho emocionalmente. La primera manifestación es la tristeza. Díganme, a una persona mirándole a la cara y a los ojos, ¿no se le ve que está sufriendo? Sí. El mundo mental, si hay alguien que hace preguntas,
Eso es el sufrimiento. Todo el mundo relacional. Admírense ustedes, la mayor fuente de sufrimiento en nuestra vida son las malas relaciones humanas. Está todo el tema de los valores y está el tema espiritual. Por eso hay muchas personas que en un golpe fuerte entran en crisis espiritual. Claro. Hay personas que terminan resentidas con Dios, con la iglesia. No vuelven a pisar una iglesia. Hay personas que quedan tan confundidas que dicen, no puedo entender yo que soy bueno. ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Hay personas que creen que su fe es para brindarles de cualquier dificultad, ¿no? Hay personas, incluso practicantes, que patalean, esto es importante también decirlo, cuando sufrimos nos infantilizamos más de lo que creemos. Pataleamos y creemos que es Dios el que tiene que cambiar. Sí. Y nos olvidamos que nosotros creemos en un Hijo de Dios que no muere viejo, sino relativamente joven. Claro. No muere enfermo, sino sano. No muere en la cama, rodeado de profesionales. Muere escupido, desnudado, torturado, encarcelado, enjuiciado, de todo. Y por eso es muy importante asumir esta dimensión espiritual. Pero si me permite, el trabajo de duelo es arduo y necesitamos, tendría que ser una materia educativa. Mire, una materia en escuelas y universidades, porque todos vamos a sufrir. Así es. Y todos tenemos que tener estos recursos. Y el trabajo de duelo, ¿por qué es arduo? Porque afecta a tres realidades fundamentales: la vida, la muerte y el amor. La muerte. Cuando muere un ser querido, imagínense si es niño o joven, la primera pregunta es, ¿qué pasa con un muerto? Claro, ¿cuál es el destino? ¿Cuál es el destino? Las grandes preguntas sobre la muerte. Después viene la vida. ¿Cómo esa muerte del ser querido afecta a los que quedan vivos? Claro. Imaginemos, por ejemplo, que muere de accidente un padre joven que deja 3 hijos, su viuda. ¿Cómo sigue la vida? ¿Cómo la muerte de ese padre afecta a la vida que sigue? Tremendamente. Pero la tercera cuestión es muy llamativa, es el amor. ¿Qué pasa con el amor? Y por eso podemos decir que hay un duelo inmanente y un duelo trascendente. ¿Cuál es el duelo inmanente? Y aquí interviene la fe. Con la muerte termina todo. ¿Qué es el duelo trascendente? Es el duelo donde sale la fuerza de la resurrección de Cristo. Y por eso es muy importante decir que nosotros tenemos un ejemplo de trabajo de duelo masculino y femenino, en el Hijo de Dios y en la Virgen María. Y por eso es muy importante saber que tenemos un modelo de duelo cristiano. Hermoso, es verdad, en la persona del Señor Jesús y de Santa María. Y el de la Virgen hay que darle también mucha importancia. Eso podría no ser solo como mujer, no solo ahondar. mujer de dolores, que los dolores, ¿verdad? Es mujer de sufrimientos. Ahora que diferenciamos, ¿verdad? Dolores. Pero a mí me gusta mejor decir mujer de duelos, sabiendo siempre que duelo es lo que tiene que hacer una persona para asumir una realidad que no le gusta. Empezar a entender, empezar a aceptar, empezar a manejar todos los síntomas en todas las dimensiones y hacer cambios. Y cuando yo hablo del duelo de la Virgen María, siempre hago una pregunta. La Virgen María se pasó toda la vida hablando de su hijo muerto. Fue un asesinato, ¿eh? Claro, y cuando hay la muerte de un hijo por asesinato, ese veneno, el tema del perdón, claro. ¿no? La Virgen María se pasó envenenada toda la vida contra los asesinos. La Virgen María se pasó enojada contra los discípulos que lo negaron, lo traicionaron. ¿La Virgen María vivió para un muerto? No. La Virgen María vivió para un hijo resucitado. La Virgen María no vivió para el pasado, vivió para adelante.
La Virgen María nos enseña que el trabajo de duelo se tiene que hacer hacia adelante y hacia arriba. Y una pregunta fundamental, esa, ahora permítame que cambiemos los roles. Y la Virgen María, que le mataron a su hijo delante de ella, horas de agonía, ¿fue feliz? ¿Sí o no? Sí. Pues sí, porque vivió la resurrección de su hijo. Vivió un amor de resurrección, de ida y de vuelta. Por eso, miren, qué importante tener aclarados todos estos conceptos, Claro que el trabajo de duelo es activo, que toda herida tiene que ser sanada y que toda persona debe tener también claro que nunca está solo. Por eso, cuando estamos heridos, nunca olvidemos que tenemos 3 tipos de recursos. Los personales, sacamos fuerzas de flaqueza, claro que ¿no? sí. Oiga, yo a veces me admiro de gente que sufre, ¿de dónde saca las fuerzas? Admirable. Tenemos los recursos comunitarios. Nunca caigamos en la tentación de decir, ¿quién va a entender mi sufrimiento? Y aislarse. No seamos soberbios, hay que ser humildes también. Y tercero, tenemos los recursos de la gracia. Jesús es nuestro modelo de cómo sufrir sanamente, de cómo hacer del sufrimiento crecimiento, de cómo hacer del sufrimiento redención y sobre todo de cómo hacer hasta del sufrimiento santidad. Maravilloso. Y por eso en la Iglesia existe lo que llamamos la pastoral del duelo. Fundamental. Padre, sabemos que este es un tema muy profundo, muy importante y, como dices, para toda persona. ¿Te parece si nos acompañas en un próximo programa para poder extendernos? Veo que tienes una producción prolífera de libros sobre el tema del duelo y que en este segundo programa nos puedas comentar sobre esta pastoral y las diferentes situaciones de duelo. Por ¿Te invitamos supuesto, a y ello? las diferentes edades, porque es muy importante decir que los niños, ya los más pequeños, mire, si en mi caso, antes de ser adolescente ya tuve Claro que que sí, afrontar. por experiencia propia. Los adolescentes, los jóvenes, los adultos y viejos, en todas las edades hay que hacer un trabajo de duelo. Fundamental. Permítame recordar que tenemos una página web sobre Sí, está estos apareciendo temas. ahora en pantalla la página web y también referencia de los libros. pastoralduelo.org y que tenemos también los grupos de resurrección para acompañar, muy especialmente tras la muerte de los hijos por homicidio o suicidio. Fabuloso, Padre. Entonces, vamos por el segundo programa. Amigos, no se vayan, que falta el cierre. Y muchas gracias por acompañarnos hoy, Padre. A ustedes. Bien, nos vemos. Conociéndote, mi Dios. Bien, amigos, llegamos al final de este programa sobre trabajar el duelo. Vemos cómo no es lo mismo el sufrimiento, dolor o duelo y cómo no da lo mismo cualquier pérdida. Muchas veces se habla sobre duelo de un trabajo, de un divorcio, de un fracaso, pero aquí estamos yendo al duelo de la pérdida de una persona querida. Y eso necesita una respuesta profunda. Como tarea quiero dejarles una pregunta fundamental. ¿Cuántos duelos han pasado en mi vida? De pérdidas, ¿cómo las he ido asumiendo? Quizás falta madurar alguna, encontrar un mayor camino donde el dolor nutrido de amor me haga confiar más en Dios y además asumir esta pérdida que he tenido. Es una pregunta personal que es importante hacérnosla. Y también, una vez asumida, poder llevársela a otras personas que sabemos que les ha afectado especialmente. Gracias por acompañarnos. Las referencias del invitado están en pantalla. También tienen el mail del programa para que nos escriban cualquier petición que va a ser acogida. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo programa. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar.
Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz. Tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad. Conociéndote, mi